Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Un ejemplo, de estatua a estatua. El enemigo pone de la estatua de Nabucodonosor a la estatua de Apocalipsis, del anticristo. Y él tiene su círculo de estatua a estatua. Ese es un círculo vicioso, idolátrico. Pero el de Dios es un círculo virtuoso. Pero como entonces el diablo tiene sus círculos y Dios también tiene sus círculos, el diablo va a querer meterse en la fiesta de Dios. Y hermano, ¿y por qué Dios lo permite y no es Dios todopoderoso? Pues claro que Dios es todopoderoso, pero también es soberano, así que no le podemos alegar de por qué lo permite. Para eso nos dice que debemos de discernir. Y mire, hermano, dentro de las fiestas de Dios siempre hay chamucos. Dice la Biblia en el libro de Job que cuando el Señor estaba recibiendo a sus hijos en el cielo, dentro de sus hijos iba Satanás. Se coló. Él era el que iba haciendo todo el barullo en la cola, codeando gente y a saber qué iba haciendo. El chamuco iba ahí, pero el desfile era el desfile de los hijos de Dios. Y el diablo se coló. Entonces, si Dios tiene ciclos, si Dios tiene círculos de voz, entonces el diablo va a meter sus círculos de voz. Por eso dice la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 2 o 3, por ahí, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero las ovejas que no son del pastor oyen la voz de cualquiera. Por eso cuando hay personas, mire hermano, por eso cuando hay personas que con mucha facilidad se confunden estando dentro del evangelio, es cierto, nosotros no tenemos absolutamente toda la teología ni todas las respuestas. Por favor, no vaya a creer usted que tenemos todas las respuestas. Y entonces les hacen un par de preguntas y ya están dudando. Esos no han oído la voz de la resurrección, de la trompeta que resucita. Porque ahora la otra voz los está confundiendo. Bueno, entonces tenemos que saber qué voces son las que van a venir de parte de Dios. Y cuando usted las oiga, debe de estar apercibido. ¿Sabe por qué? Porque Dios da el trompetazo inicial, el estartazo. ¡Pau! Y después te envía voces con el propósito de que tu oído se empiece a entrenar en el oír voces de Dios. Cuando se oye una voz extraña, dice: no, esta voz no es de Dios. No, esta profecía no me gusta mucho. No, este mensaje no me hace clic. No, esta situación no me hace clic en mi espíritu. Porque uno empieza a recibir entrenamiento. Como yo le he contado a usted muchas veces algo que yo oí en alguna oportunidad de aquel hombre que lo estaban, entrenando para un puesto de cajero en un banco importante. Y entonces lo pusieron a contar un fajo de billetes. ¿Se recuerda que lo he contado? Vale, y él empezó 1, 2, 3, 4 y al principio no podía así, ¿verdad? Pero 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hasta que llegó. Ya está, aquí hay 300 quetzalitos, algo maltratados, pero aquí están. Muy bien, le dijo el jefe, ahora cuéntelos otra vez. Pues si los conté bien, cuéntelos otra vez. Vale pues, y otra vez, Cuando terminó, 300, como le dije, jefe, 300. Muy bien, perfecto, vuélvalos a contar. Usted sí que es desconfiado, ¿verdad? Le dijo él. Cuéntelos otra vez. Y le volvió a dar. Mire, ya más rápido. Y también más mascado.
Y llegó y le dijo, aquí están, cuéntelos ahora. Hasta que se enfadó el tipo y le dijo, mire, le dijo, ¿y usted por qué me pone a contar así tanto? Porque sus dedos se están acostumbrando al billete verdadero. De tal manera se va a acostumbrar usted que la textura del billete va a ser, es un ejemplo, hermano. Que la textura del billete de veras va a ser tan palpable a sus dedos que cuando ven uno falso lo va a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Acostumbrarnos a oír la voz de Dios, para que cuando vengan las voces extrañas en el huerto, puede oírse la voz de la serpiente o la voz nuestra o la voz de nuestra mujer. O en el caso de las hermanas, la voz de su esposo. En vez de la voz de Dios, usted la puede discernir. No, esa es la voz de mi mujer. Y a Adán, fíjese usted que, mire hermano, qué cosa más tremenda. A Adán le metieron una cuadrada por oír la voz de su mujer. Y a Abraham le metieron otra cuadrada por no oír la voz de su mujer. Entonces, ¿en qué quedamos? Dice usted, ¿verdad? ¿Hay que oír o no hay que oír? Lo que pasa es que en la voz de Sara estaba la voz de Dios. Y Abraham no supo discernir que su esposa estaba hablando motivada por Dios. Mientras que Adán no supo distinguir que su esposa estaba hablando motivada por la serpiente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es distinguir qué voz nos está hablando. Si la voz de Dios, la voz de la serpiente o la voz de nuestra mentirosa. Entonces yo me encontré con unas cosas preciosas, hermano, que van pero concatenadas de una manera asombrosa en el libro del amor. Mire, si a mí me pregunta cuál es el libro del amor del Nuevo Testamento, yo les digo que alguna de las epístolas de Juan, del Nuevo Testamento. Pero si a usted le preguntan cuál es el libro del amor del Antiguo Testamento, ¿cuál dice usted que es? Cantar de los Cantares. Efectivamente. Entonces en el Cantar de los Cantares encontré las voces. Vámonos al Cantar de los Cantares. Y en el capítulo 2 vamos a ver algunas cosas impresionantes, hermano, que una vez que usted, déjelo ahí en el capítulo 2. Mire, describámoslo de la siguiente manera. Usted estaba perdido y muerto en sus delitos y pecados. A saber qué clase de pecador era usted, y usted tampoco sabe qué clase de pecador era yo. Pero de que éramos pecadores, lo éramos. ¿Verdad que sí? Como consecuencia del pecado, la Biblia dice que como consecuencia del pecado viene la muerte. Entonces, vino el Señor en determinado momento, nos alcanzó el Señor y empezaron a sucederse cosas gloriosas en nuestra vida, porque lo primero que sucedió fue una resurrección en nuestra vida. Cuando sucedió la resurrección, nosotros empezamos a caminar en el camino de Dios. Pero desafortunadamente, en el camino de Dios, nosotros a veces nos desviamos, nos vamos para la izquierda, para la derecha, o nos vamos para donde no nos corresponde irnos. Y entonces tenemos necesidad de que Dios nos empiece a hablar otra vez. Y nos empiece a decir, párense en la senda en donde van, hagan un alto. Porque ustedes están caminando mal. Miren, vengan para acá y estemos a cuentas. Si los pecados de ustedes fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso no se lo está diciendo a un inconverso. Esto se lo está diciendo en Isaías capítulo 1, versículo 17, a su propio pueblo. Eso quiere decir que después de que nosotros resucitamos, después de haber oído la voz de Dios mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, después de esa resurrección maravillosa que Dios efectuó en nuestra vida, muchas veces somos malagradecidos y empezamos a olvidarnos de Dios. Mire, hermano, yo he visto cosas de cosas.
Yo he visto gente arrepentida cuando tienen una enfermedad espantosa. Yo he visto gente arrepentida de todo lo que hicieron. Si uno les dice, mire, hínquese aquí, sobre maicillo se hincan, hermano. Ay, sí, hermano, quíteme esto, por favor. Y yo he visto gente orgullosísima, altiva, derramando lágrimas en los trances amargos de su vida. Pero cuando Dios les soluciona sus cosas, se olvidan de Dios. ¿No ha visto gente usted así? ¿De casualidad a usted no le ha pasado algo así de vez en cuando? Porque yo a veces leo en el libro de los Jueces y dice, y estos eran castigados, y cuando eran castigados se arrepentían de corazón, y cuando se arrepentían de corazón, Dios les mandaba un juez, un libertador, los libertaba, y entonces cuando moría el libertador se volvían idólatras otra vez, y Dios los volvía a castigar, y ellos volvían a clamar, y Dios los volvía a salvar, y Dios les volvía a dar un libertador, y cuando el libertador se volvía a morir, el pueblo se volvía otra vez idólatra. Mire, solo hagamos un recuerdo, por favor, solo hagamos un recuerdo. Alguno de ustedes ha estado, mientras ha sido en la vida cristiana, mientras ha estado en la vida cristiana, ha estado en un problema serio, muy serio, mientras ha estado en la vida cristiana. ¿Quiénes? Levante su mano, quiero verlo. Saber qué problemas ha tenido usted, ¿verdad? Problemas que uno muchas veces dice sin solución. Y mire, cuando usted ha tenido ese problema, yo le aseguro, y se lo aseguro porque a mí me ha pasado también, que he venido delante de Dios con más fuerzas. He venido delante de Dios con más lágrimas. He venido delante de Dios más sensible. Se te enferma un hijo, más rápido puedes ir a orar. Pierdes tu trabajo, con más deseos llegas al culto de intercesión. Estás en problemas en tu hogar, problemas económicos, y con mucha facilidad llegas a los ayunos, con mucha facilidad llegas a los cultos. Pero solo empieza a ceder el problema y se sanó fulano. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Te van a operar de una enfermedad así mera cardíaca. Y todavía no se sabe si es benigno o es maligno. La gente viene, llora, pide que la unjan, pide que le den santa cena, piden que, de todo, hermano. Hasta una cruz de ceniza quisiera que le hicieran en la frente, pero reprendemos en el nombre de Jesús. Porque ese es otro ciclo que le dicen a esas horas, ¿verdad? Por cierto que yo no sé si usted hace ministro eso. Porque todos esos miércoles, ¿sabe qué era lo que le decían cuando le echaban ceniza en la cabeza a usted? ¿No se acuerda? ¿Qué le decían? Polvo eres, y en polvo te convertirás. Botellita de Jerez, le hubiera dicho usted en ese ratito. Bueno, no nos metamos en ese lío. Pero cuando la gente está asustada, hermano, la van a meter a un quirófano. Ore por mí, todos. Mire, yo quisiera que un día usted se fuera a una sala de esas de operaciones y que se parara en la entradita antes de que le pongan anestesia al paciente y le diga, ¿quiere que ore por usted? Ay, sí, por favor, pastor. Hazme el favor, le agarra la mano bien fuerte, una lagrimota, y lo siguen pasando. Y ahí hay otro de la competencia más adelante, ¿verdad? Vestido de negro, y le dice, ¿quieres que te dé los santos óleos? Y entonces le dice, ay, sí, por favor, le dice, ¿verdad? Hágame la campaña. Y sigue más adelante, y hay uno que tiene su cosa aquí negrita con letras blancas, y le dice, ¿no quieres que yo te presente al Cristo que vino, al Jesús que vino a América? Ay, sí, por favor. Y otro poquito más allá se encuentra con uno que vende atalayas, y le acepta las atalayas también. Entra con las atalayas al quirófano, hermano.
Porque está desesperado. Está desesperado. Yo platiqué con un médico que atendió a unos fusilados, a unos que iban a fusilar. Y dice que llegaban los diferentes grupos de diferentes religiones y a todos les topaba caulas. Con todos, hermano. Mire, ay, sí, por favor, sabía que se iba a morir. Así no es la cosa, hermano, porque cuando uno está en el tremendo impacto de la tribulación, uno le promete al Señor todo. Pero ¿sabe qué? Deberíamos de seguírselo prometiendo cuando ya bajó el hervor. Cuando ya bajó el fuego de la prueba, deberíamos decirle: Señor, tal y como te lo dije, aquí estoy. Tal y como te buscaba antes que tenía necesidad, ahora, Señor, que no tengo la misma necesidad, siento necesidad de ti, Señor. Mi vida sin ti está vacía y por eso te vengo a buscar, Señor. Ahora te sigo buscando. Es un pacto de amor verdadero. Desafortunadamente, hasta en los mejores matrimonios hay enfriamiento del amor. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano, por favor. Vamos a ver los casados. Ustedes, mis colegas, no me van a dejar mentir. Que el matrimonio es lo más lindo que le pudo haber sucedido a usted y a mí. Bueno, después de Cristo, para mí fue lo más lindo. No se oyen amenes, desafortunadamente, pero ni modo. Pero mire, hay tunazos. En medio del matrimonio hay alejamientos. Y de repente Dios mete su mano poderosa y entonces hay acercamientos otra vez. Y uno dice: pero ¿cómo podía ser tan ciego, Señor? Perdóname. Y entonces, como que si hubo un momentito en el que se perdió la comunión en los matrimonios. Ahora, el matrimonio más sublime, por decirlo así, que existe sobre la faz de la tierra, es un matrimonio que ya fue dado como noviazgo, como compromiso, pero que no se ha consumado. Y ese matrimonio es entre Cristo y su iglesia. Lo terrible de esto es que a veces el amor desciende no de Cristo a su iglesia, no, de la iglesia a Cristo sí desciende. Y el Señor tiene que ver. Mire, hermano, si el Señor es tan grande que si nosotros decimos: mira, Señor, ya no te quiero, pues ya no me quieres. ¿Qué le quitamos al Señor con no quererlo? Perdone un momentito, una pregunta. Si usted ama al Señor, el Señor es Dios. Y si no lo ama, el Señor sigue siendo Dios. Entonces, ¿qué pierde si usted no lo ama? ¿Qué hace usted? Mire, ¿qué hace usted? Si le llegan a decir: hermano, ¿se acuerda del hermano fulano de tal que llegaba a la iglesia? Sí, como no me acuerdo. Dice que él ya no llega a la iglesia por culpa suya. ¿Y sabe qué más dijo? Dijo que ya no lo ama. ¿Qué dice usted? Sinceramente, por favor, contésteme. ¿Qué dice usted? No, contésteme. Solo aquí me está contestando Cano. Lo voy a buscar, dice el hermano, para darle. No. ¿Qué hace usted, mi estimado hermano? ¿Qué hace? Me da lo mismo, dice aquí un hermano bien sincero. ¿No hace usted más o menos así como los muchachitos? ¿Qué me importa? Él se lo pierde. Fíjese cómo somos nosotros. Y muchas veces nosotros como iglesia de Cristo dejamos de amar a Dios.
Y entonces Él viene y nos empieza a enamorar otra vez. Y llega con palabras dulces a nuestro oído, hermano. Y nos empieza a decir: ay, iglesia mía, cómo te conozco, cómo trabajas. Reconozco que eres trabajadora, iglesia bendita. Reconozco que tus obras postreras son mayores que las primeras. Reconozco que eres bien inteligente espiritualmente hablando y sabes reconocer a los que son apóstoles y a los que no son apóstoles. Reconozco que tienes mucha doctrina. Pero le dice: pero tengo contra ti que ya no me quieres como me querías antes. Dios, hermano. Él se podría decir: no me quieren, fúndanse, muéranse, ustedes se lo pierden. O no, él podría decir eso. Si los que salimos perdiendo somos nosotros, no él. Él podría decir: pues muéranse, les quito mis ojos de ustedes, les quito mis promesas y les quito el aire, el oxígeno, que ya no siga palpitando su corazón, y muéranse, váyanse al infierno. ¿Y quién le podría decir algo? Y en lugar de eso llega y nos dice: vuelve, oh Israel. Ven conmigo, amada mía, pongámonos a cuentas. Dime, ¿qué te he fallado? ¡Hala, hermano! Entonces, yo miro en el capítulo 2 del libro del Cantar de los Cantares. Miro una voz maravillosa. Usted dirá: la voz no se mira. ¿Cómo no? Sí se mira, porque la Biblia dice: mirad bien lo que oís. Así dice la Biblia: mirad bien lo que oís. No dice oíd bien lo que oís, dice mirad bien lo que oís. Porque no solo hay que oírlo, sino que hay que verlo. Porque mucha gente habla pero no hace. Entonces hay que ver lo que uno oye. Amén. Por eso es que mucho evangelio que no es práctico no impacta. Porque muchas veces hablan de profundidades y de cosas tremendas, pero cuando el trato con la gente se va a dar, es terrible. Se trata muchas veces a la gente como que fuera chenque puro. Entonces la gente hace ¿cómo decirle? Hace una evaluación. Mire, yo comprendo que esto es difícil. Antes de que le lea, Dios mío, pero ¿por qué no encuentro el Cantar de los Cantares? Primero fui a Isaías y ahora me voy a Eclesiastés, hombre. Aquí lo dejo, pongo el pañuelo. Mire pues, yo conozco cómo es esta cuestión y yo soy predicador. Y yo sé, hermano, que para nosotros es terrible. Si usted supiera cómo es de terrible a veces el subirse a un púlpito sin saber qué es lo que uno va a hablar, o aunque uno sepa qué es lo que va a hablar, esperando esa unción que desciende del cielo y que le va a hacer clic a uno para trasladar la palabra. Porque mire, hermano, yo no vengo aquí a llenar 45 minutos, Dios mío. Yo no vengo a eso. Yo le suplico a Dios que cuando después de que se ha entregado la palabra, esta no regrese vacía, que haga la obra, que la gente cambie, porque si no estamos en una religión o en un club social. Y eso es un temblor en el corazón nuestro de ministros. Y como decía el apóstol Pablo, aunado a esto, dice, la carga de las iglesias está sobre mí, decía Pablo, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que muchas veces nosotros predicamos y estamos tan agotados que ya no queremos nada más que salir corriendo. Pero hermano, eso no justifica que uno se porte mal por ser predicador. Yo me recuerdo que yo conocí a un predicador grande, tremendo, hermano.
Mire, yo miraba a ese tipo y decía, Dios mío, yo sabía que ese tipo iba a estar en algún lugar, eso no me lo perdía yo. Tremendo el varón, tremendo. Varios conocí, varios, tremendos, pero ahorita tengo en la mente solo a 2. A 3 ya se me vino otro. Yo me recuerdo que yo iba a rogar a uno de ellos para que predicara en los cultos que yo organizaba, porque yo organizaba cultos. A veces sin que supieran mis autoridades, yo no sabía que había que avisarles. Yo organizaba cultos y mandaba a toda mi familia en conversos para que les predicaran. Y mire, hermano, yo tenía que ir a suplicarle, pues vos, anda a predicar, hombre. No, hombre, que yo no. Si vos, a vos te usa el Señor. Hermano, no coincidía lo que decía con lo que hacía. Qué tremendo es eso, hermano. Ojalá que Dios permita que en nosotros se mire la voz. No solo se oiga, porque hablar es fácil hasta cierto punto, pero que la palabra se haga vida en uno, eso es difícil, porque eso solo es obra del Espíritu Santo. No hay ningún hombre que pueda hacer eso, ninguno. Bueno, entonces, pero dejémonos ya de hablar mal de todas esas gentes, ¿verdad? Y entonces miremos que el ciclo de la voz, se oye la voz, ¡paus!, resucita. Pero en el camino, tal vez esa persona se empezó a desviar y se empezó a enfriar y empezó a irse por un lado y de repente le cayeron mal los hermanos, ya no le gustaba llegar a los servicios, si cantaban tal corito le caía mal porque decía que tenía como ranchera, si cantaba otro corito decía que les caía mal porque parecía como que fuera rock, si cantaba otro no le gustaba porque decía que era romántica, hermano, pero no se podía satisfacer a esa persona. Todo le caía mal. Como aquellos que cuando está haciendo calor están murmurando, cuando hace frío están murmurando, cuando llueve están murmurando, cuando nevan están murmurando. Ay, Dios mío, ¿cómo quedar bien con esa gente, hermano? Meterles un tunazo tal vez, ¿verdad? Para que dejen de murmurar. Bueno, entonces Viene capítulo 2, Cantar de los Cantares, versículo 8. Y entonces la esposa, que ya oyó la voz de resurrección y está viva, dice: una voz, mi amado, he aquí él viene saltando por los montes, brincando por los collados. Mi amado es semejante a una gacela o a un cervatillo. Aquí se detiene detrás de nuestro muro, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Hermano, qué terrible. Mire cómo es el amado. Mire cómo es el amado. Bueno, número uno. Se viene brincando los montes. No se para frente a los montes. Eso quiere decir que el amado Jesucristo, cuando mira gente altiva, las pasa por alto. No se para con ellos. Pero también se brinca a los collados. Eso quiere decir, también se brinca a los acomplejados, porque los acomplejados generalmente son desadaptados sociales. Y en las iglesias hay un montón de desadaptados sociales. Le pongo un ejemplo. Usted está menos callado ahora esta noche. Le voy a poner un ejemplo. Hay repartición de privilegios. Y no ponen al desadaptado social en lo que él considera que lo deberían de haber puesto. ¿Y sabe qué es lo primero que empieza a decir? Si ahí solo los pistudos ponen.
Ahí son los que llegan en carro. Ellos creen que los que tienen carro son pistudos. Si supieran que por pagar la letra, la gasolina, los servicios y las composturas no son tan pistudos como ellos. Sí, en esa iglesia ni le hacen caso a uno. Desadaptados sociales, el Señor los va a brincar. Fíjese cómo viene. Pero espérese, yo le tengo que decir otras cosas más cómo viene. Viene, dice, mi amado semejante a una gacela o a un cervatillo. Paremos aquí, paremos aquí. ¿Usted ha visto alguna gacela alguna vez? ¿En dónde? Hágame la campaña a decir dónde, porque en la tele dice, así no se vale, hermano. Supóngase que usted fuera un fotógrafo, no un cazador, un fotógrafo. Y entonces a usted le van a pagar $1,000 por cada foto que saque de una gacela o de un cervatillo. ¿Cómo haría su trabajo? Usted que no es ese su chance, ¿cómo lo haría? Lo llevan a un lugar en donde hay un bosque. Ahí están, le dicen, aquí en este bosque se encuentran gacelas y cervatillos. ¿Qué hace usted? Empieza a caminar con su cámara despacio. ¿Verdad? De repente, allá en lontananza, mira usted a un cervatillo o a una gacela. Y usted se empieza a acercar. Y se empieza a acercar. Pone el trípode, pone la cámara, le acerca con el zoom. No está buena la foto, no le van a pagar los $1,000. Hay que acercarse más. Levanta el trípode, se acerca más y de repente hace ¡trac! Y la gacela se va. Se me fueron $1,000. Ok, a seguir buscando. La próxima vez va a tener más cuidado. Bueno, ¿por qué, hermano Sergio, por qué tanto drama para decirme eso? ¿Sabe por qué? Porque nuestro amado es como una gacela. Si usted se va a acercar al amado, tenga cuidado. Porque con cualquier cosa se asusta. Está hablando en el sentido figurado, desde luego, ¿verdad? Usted se empieza a acercar. Me voy a acercar al amado. Me voy a acercar. Y con los pies sucios. Y un pecado hace crack. ¡Pum! Se le desapareció el amado. Por eso aquí dice, mi amado es semejante a una gacela o a un cervatillo, porque con cualquier cosa se te puede escapar. Pero dice más. Perdón. Antes de seguir leyendo. Por eso es que hay gente que antes sentía la presencia de Dios y cayó. Y ahora dice, hermano, ¿qué será que no siento la presencia de Dios? Pues ni modo. Ahora tiene que caminar otra vez, agarrar el trípode, la cámara y empezar despacito, despacito para ir buscando en dónde está el amado. Y cuando lo encuentre, con mucho cuidado, acérquese. Amén, ¿me estoy dando a entender? Amén. Ok, entonces aquí dice, mi amado semejante, verso 9, a una gacela, a un cervatillo. He aquí se detiene detrás de nuestro muro. Oiga esto. Usted ha visto las competencias en las Olimpiadas, en donde aquellos caballos van y les ponen unos grandes muros y ahí hay unos grandes charcos de agua y van los caballones y saltan. El amado no se salta los muros. Si tú le pones un muro, él se queda detrás. Si tú le pones una pared, él se queda detrás. Mucha gente dice, ¿y por qué yo no siento la presencia de Dios? Porque pusiste muro. Muro de incredulidad, muro de indiferencia. Entonces él no va a botar esa pared.
Esa pared no la va a botar el Señor. Nosotros vamos a botar esta, pero hasta el 2 de noviembre. Pero esa pared Dios no la va a botar. Pusiste pared de por medio. Amén. Quédate con tu pared. Y Él, tan misericordioso, dice: yo me voy a quedar detrás. Pero tan lindo que es, porque mire cómo dice acá: mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. ¿Cómo es una celosía? ¿Perdón? Son como perforaciones, dice el hermano. Son hoyitos. Él está atisbando por ahí. No se deja ver completo. ¿Por qué? Porque hay un muro de indiferencia. Hermano, ¿por qué no hemos visto a Cristo nosotros resucitado? Es que no estábamos predestinados. ¿Por qué no miramos la mano poderosa de Dios? Es que, hermano, es que no hay que seguir señales. Pero ¿no será que nosotros buscamos más otras cosas que a Dios? Porque la Biblia dice: si me buscares como buscas el oro y la plata, de cierto me encontrarías. ¿No será que nosotros nos hacemos los locos? Y que cuando nos toca orar decimos: ay. Cuando nos toca adorar, yo por eso he visto hermanos allá afuera. Y ahorita estoy viendo a unos, pero son los diáconos que están cuidando, los servidores que están cuidando allá afuera, no se preocupe. Pero yo, a la hora de la alabanza y de la adoración, oigo hermanos a veces carcajeándose allá. Y la adoración aquí se oye que están los hermanos entrando en el tercer cielo. La hora de la adoración, síganse los locos. Si tuviéramos la tienda abierta en ese momentito, tomando Coca-Colas estarían. Vienen al culto porque tienen cuates. No cuate. Cuates. Uy, hermano Sergio, hoy vino muy cáustico usted. No, no es eso. Lo que yo estoy tratando de decir es que cuando nosotros entramos en un desierto, generalmente es culpa nuestra. Porque nosotros dejamos de buscar a Dios. Y queremos que Él nos ande buscando. Y así no es la cosa. Si ya nos buscó una vez, ya estuvo. Ya estuvo, ya nos buscó. Y gracias a Dios que nos encontró, hermano. Y nos redimió. Ahora busquémoslo nosotros a Él. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Mirando por las ventanas. ¿Cómo son las ventanas de nosotros? Las ventanas de nosotros, hermano Sergio, usted la puede ver ahí. Una ventana con vidrios de paleta y balcones para que no se entren los rateros. ¿Sabe cómo eran los balcones? En aquel tiempo no habían balcones. ¿Sabe cómo hacían para que no se entraran los rateros por las ventanas y las casas pudieran estar bien iluminadas y además de eso podían estar bien ventiladas? ¿Sabe cómo hacían? Los muros eran anchos y una parte de la ventana era grande y en el otro extremo era pequeña. De tal manera que no podía caber un ladrón. El Señor muchas veces nos mira por esas ventanas, porque hasta que no tiremos los muros de indiferencia, nos va a seguir viendo desde su ángulo, ancho, pero en el nuestro, pequeño. Tiremos las paredes para que el Señor no esté detrás de las paredes, ni nos esté viendo por las celosías. Busquemos a Jehová con todo nuestro corazón. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Porque vendrán tiempos en que mucha gente querrá buscarlo y ya no se va a poder. Vendrán tiempos en que la palabra la van a andar buscando y van a recorrer, dice la Biblia, de mar a mar, y no va a haber palabra. Pues
Pues ahora que hay, hermano amado, metámonos nosotros con el Señor, busquemos al Señor y obtengamos del Señor para que podamos oír la voz. Bueno, porque es que esta es otra cosa que le tenía que decir. Entonces la amada dice, y no hay, el tiempo, hombre, el tiempo. Entonces la amada dice, una voz. Y ella rápido dice, es mi amado que viene. Entonces antes que venga el amado, se va a oír una voz. Por eso en el libro de Mateo dice, cuando le van a preguntar a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el profeta? No, no soy el profeta. ¿Tú quién eres? ¿Eres Jeremías? No, no soy Jeremías. ¿Tú quién eres? ¿Eres el Mesías? No soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No, no soy Elías. ¿Y quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad veredas al Señor. Todo monte, como dice aquí cabal, bájese, y todo collado, súbase y enderécese el camino al Señor. Hágase calzada de santidad. Entonces, la voz que va a venir después de la voz que te resucitó es la voz del arrepentimiento. Es la voz en donde Dios te va a hablar para que tú te arrepientas. No solamente por lo que hacemos, sino por lo que somos. Para que nosotros lleguemos a la convicción que si nosotros no cambiamos nuestra manera de ser, no vamos a poder oír la voz final. Es la voz del arrepentimiento, hermano. Oh, Señor, es la voz del arrepentimiento que tiene que venir sobre nuestras vidas. Es el llamado, dice la Biblia en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el desierto, en el día de la tentación. Porque mucha gente oye la voz y endurece su corazón. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Yo siento la unción de Dios, pero le voy a decir otra cosa. Por espíritu y por vista, aquí hay mucha gente aletargada. No basta con venir al culto. No basta con sentarse ahí. No basta con eso. No basta con ser evangélico. Yo no vine a regañar, hermano, perdone. No es ese mi estilo y usted me conoce. Pero yo le tengo que decir la verdad. Hay gente aletargada dentro de nuestras congregaciones. No hablemos de nuestras congregaciones. Hay gente aletargada aquí, sumida en un letargo. Está oyendo la voz y está endureciendo su corazón. Y Dios, como te ama tanto, te va a tener que sacudir hasta que oigas. Yo quiero oír sin que me sacudan, hermano. Dice un dicho allá en mi pueblo: al entendido por señas. ¿Cómo le hacía usted a su papá cuando solo le hacía ojos? Y usted se ponía firmes. Sí, papito, ¿qué pasó, papá? Deja de estar haciendo eso porque vas a ver. A sus órdenes, jefe. Oye, hermano, ¿para qué vas a esperar? ¿Para qué vas a esperar? Yo no estoy amenazando. ¿Para qué vas a esperar ir a parar a un hospital? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué vas a esperar que te vayamos a visitar al tabique? Léase tambo, entiéndase cárcel.
qué, hermano? Yo conozco hermanos que ahí han ido a reconciliar a la cárcel, hermano. Después de hasta estar sentenciados por un tiempo, ahí les llegan a predicar y aceptan a Cristo y ahí siguen al culto todas las noches porque no hay otra cosa que hacer. ¿Para qué vas a esperar estar enfermo? ¿Para qué vas a esperar estar sin trabajo, sin dinero? ¿Para qué vas a esperar estar contra la pared? Oye la voz hoy y arrepiéntete. Oye la voz de Dios hoy y analiza tu campamento. Ya deja de analizar el campamento de los demás. Es que el hermano fulano, lo que le pasa a él es si él hiciera esto y esto sería perfecto. Si la hermanita así hiciera esto, hermano, ya basta de eso, Dios mío. Ahora analicemos nuestro campamento, cerremos nuestros ojos, miremos introspectivamente y miremos qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y arrepintámonos. Hermano Sergio, disculpe, hoy sí vino usted con el chicote, ¿verdad? Sí, pero aquí también traigo ungüento. Le voy a leer esto para terminar, para que no vaya a decir que yo vine bravo. Han aparecido las flores en la tierra. Ha llegado el tiempo de la poda. Y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Hermano, qué lindo, ¿verdad? La voz de la tórtola iba y anunciaba que el tiempo había cambiado. La voz de la tórtola, en otras versiones dice que esa tórtola es una especie de paloma. La voz de la tórtola es más o menos una voz que anuncia que se terminó un ciclo dentro del ciclo y empieza otro ciclo dentro del ciclo. Déjeme explicarle. La voz de la tórtola indicaba que había pasado el invierno y que venía el verano, la primavera. La primavera es hermosa, es hermosa. Mire, aquí nosotros no conocemos la primavera porque como dicen que es el país de la eterna primavera, entonces no lo podemos distinguir. Pero mire, en esos países del norte, en donde están muchos de nuestros paisanos, algunos mojados y otros ya secos, en ese país, hermano, qué bien marcadas las estaciones. Ahorita, en este mes, en octubre, ¡hala! Uno pasa por las carreteras y los árboles se empiezan a poner, las hojas se empiezan a poner amarillas porque el frío las empieza a matar. Y conforme va pasando el tiempo, empiezan a caerse las hojas y empiezan a caerse las hojas. Y conforme empieza a entrar el invierno, empieza a morirse el árbol. Se queda de una vez el pobre árbol, todo entelerido, el pobrecito, así. Y así pasa los meses del invierno mientras está nevando. Ahí está el árbol, pobre hermano, sin suéter. Ahí está el pobre arbolito. Pero óigame, cuando llega el tiempo de la primavera, llega el tiempo de la canción. Cuando llega el tiempo de la voz de la tórtola, hay resurrección. Hay como un renacer. Hay como en el tiempo de la primavera, yo creo que fue que resucitó el Señor. Hay como un nuevo ciclo, como una nueva esperanza para el mundo, como una nueva esperanza para los cristianos. Hermano amado, la voz de la tórtola está llegando a tu vida para que tengas esperanza. No todo es prueba, no todo es angustia, no todo es lucha, no todo es lágrimas, no todo es sufrimiento. También está la voz de la tórtola. Es tiempo ya no de angustia, es tiempo de alegría, es tiempo de sonrisa. Es tiempo que te regocijes porque se oye la voz de la tórtola en nuestro país. ¡Aleluya! Mire, hermano, yo le quiero decir algo más.
Independientemente de los ciclos individuales que estemos viviendo cada uno de nosotros, independientemente de eso, nuestro país está viviendo por ciclos. Y debido a lo que pasó el miércoles aquí en el estadio, mucha gente levanta su voz lastimera, lastimada y lastimosa. Y será para menos. Será para menos, hermano, una tragedia de esas proporciones. Sería un inhumano el que se quedara sin sentir nada. Pero quiero decirle una cosa: yo no estoy de acuerdo con mucha gente que está ministrando a las gentes por medios escritos y por medios televisados y radiales, haciéndoles pensar que en nuestro país nunca se van a acabar las desgracias. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso fue una desgracia, es cierto que fue una desgracia, pero en nuestro país también se está oyendo la voz de la tórtola. En nuestro país se está terminando la angustia, la tribulación, la persecución, porque Dios quiere darnos algo mejor. Dios quiere darnos algo mejor, hermano. Mire, no seamos como los griegos. Los griegos inventaron el mito de la caja de Pandora. Pandora, según los griegos, fue la primera mujer que habitó en la tierra. Según los griegos, los dioses le dieron una caja y le dijeron que no la abriera. Según los griegos, Pandora abrió la caja. Y de la caja de Pandora salieron todos los males del mundo, según los griegos. Por cierto que tiene demasiado parecido con algunas cosas bíblicas, pero no vamos a entrar en interpretar eso. Pero según los griegos, lo único que se quedó en el fondo de la caja de Pandora y que no salió fue la esperanza. Salieron los males, pero no salió la esperanza. Esos serán los griegos. Yo quiero decirle que mi Señor Jesucristo bajó a la tumba, bajó al infierno y se levantó del infierno y de la tumba. Y cuando resucitó, traía vida, traía esperanza, traía alegría, resurrección, traía eternidad, inmortalidad, traía cosas grandes para nosotros. Así que si hace un ratito te regañé, ahora te pongo aceite. Hay esperanza para nosotros. Pero yo no hablo de la esperanza del brindis del bohemio. Brindo por la esperanza, la que a la vida nos lanza. Por creer en esas cosas, muchas terminan con una gran panza. Mire, yo no creo en esa esperanza. Yo creo en Cristo. Y Él me ha dado a mí fe, esperanza, certeza de las cosas que habrán de venir. Aleluya. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Esperanza de mejorar. Tenemos esperanza. En tu casa hay esperanza. En tu familia hay esperanza. En las enfermedades hay esperanza. En tu colonia hay esperanza. En Guatemala hay esperanza. En todo el mundo hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Dice la Biblia, estamos metidos en Cristo. Aleluya. ¡Ja!
¿Con qué razón entonces primero la cuadra y después la levanta? Primero le dice, no voy contigo porque es una creída, eres aquí, eres allá. Y después le dice, pero ya se terminó el ciclo. Qué maravilla, hermano. Viene otro tiempo para tu vida. Pero por favor, oye la voz del arrepentimiento para que puedas oír la voz de la tórtola. Yo cierro mi Biblia. Hay otras voces, pero no nos da tiempo. Pero hay una voz que yo no te puedo dejar de decir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18 dice más o menos de la siguiente manera: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los vivientes que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y viviremos así por siempre con el Señor. Ahí se terminará el ciclo de la voz en ese momento. Pero esta noche Dios ha traído una voz de arrepentimiento y una voz de esperanza. Yo quiero ministrar a los hermanos que han sido movidos por el Espíritu Santo y que han oído la voz del Señor hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Habrá alguien que oyó la voz de Dios? Que venga. ¿Habrá alguien que estaba pasando por desierto tal vez? O que tal vez no era desierto, tal vez era frialdad, prueba, yo no sé cuál. Pero bendito sea el nombre del Señor. Hoy se oye la voz de la tórtola. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aleluya. Ven, derrámate delante de Dios. Solamente el Señor y tú en este momento saben exactamente qué clase de voz oíste. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú has traído la voz de arrepentimiento, la voz de resurrección, la voz de evangelización. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.